Durante casi 8 siglos, Andalucía estuvo gobernada por estados musulmanes. Este largo periodo cambió para siempre el rostro de la región. Los árabes construyeron palacios opulentos, fortalezas inexpugnables y magníficas mezquitas. Cuando llegaron los cristianos en el siglo XV, la región volvió a cambiar. Campanarios y catedrales se alzaron sobre antiguas mezquitas. La arquitectura renacentista apareció junto a los palacios moriscos. Y las antiguas fortalezas fueron reconstruidas y adaptadas para servir a una nueva época. Sin embargo, en lugar de borrar lo que había existido antes, la historia fue superponiendo una civilización sobre otra. El apasionado baile flamenco evolucionó hasta convertirse en un lenguaje de las emociones humanas. Las tradiciones de la tauromaquia se forjaron a lo largo de los siglos. Es una tierra de contrastes extraordinarios. Los desiertos se encuentran junto a montañas cubiertas de nieve. Las ruinas romanas se alzan junto a fortalezas moriscas. Los pueblos encalados se aferran a las cumbres de las montañas, mientras interminables olivares se extienden hasta el horizonte. Situada entre Europa y África, Andalucía ha sido durante miles de años un cruce de civilizaciones. La influencia más profunda llegó durante casi 8 siglos de dominio musulmán. En el año 711 después de Cristo, los ejércitos del califato omeya cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron la mayor parte de la península ibérica. Su capital, Córdoba, se convirtió en el siglo X en una de las ciudades más grandes y ricas de Europa. Gradualmente, los reinos cristianos del norte comenzaron a recuperar los territorios perdidos. Este proceso de siglos, conocido como la Reconquista, terminó en 1492 con la caída del Emirato de Granada. La capital del Emirato Nazarí y el último estado musulmán de la península ibérica se encuentra a los pies de Sierra Nevada. Tras la caída de Córdoba y Sevilla, el centro político y cultural de la España islámica se trasladó aquí. El centro histórico de Granada conserva buena parte de su trazado medieval. El barrio del Albaicín es un laberinto de estrechas calles empedradas, empinadas escaleras y pequeñas plazas íntimas. Las casas encaladas con patios llenos de flores han cambiado poco a lo largo de los siglos. Junto a él se encuentra el Sacromonte, un barrio famoso por sus viviendas cueva excavadas directamente en las suaves laderas. Aquí vivió la comunidad romaní de Granada, cuyas tradiciones desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del flamenco. Tras culminar la Reconquista en 1492, Granada pasó a formar parte del recién unificado Reino de España. Fue aquí donde los reyes católicos, Fernando II e Isabel I, aceptaron la rendición del último gobernante nazarí. En los años siguientes se construyeron la magnífica Catedral de Granada y la Capilla Real, donde Fernando e Isabel están enterrados hasta hoy. Dominando Granada desde la cima de la colina de la Sábica se alza la Alhambra, el palacio fortaleza más célebre de España.
El nombre procede del árabe y se traduce como la Fortaleza Roja. Se cree que hace referencia a la arcilla rojiza utilizada para construir gran parte de los muros y torres del complejo. En lugar de exhibir grandeza en el exterior, los arquitectos concentraron toda la belleza en el interior. Los muros están adornados con piedra exquisitamente tallada, delicadas filigranas de estuco y complejos motivos geométricos. Una ingeniosa red de canales y fuentes transporta agua desde Sierra Nevada hasta cada rincón del palacio. Tras completarse la Reconquista en 1492, la Alhambra pasó a manos de los reyes católicos. Sin embargo, a pesar del cambio de poder, el complejo escapó a una destrucción generalizada. Más tarde, el emperador Carlos V ordenó construir su propio palacio dentro de la fortaleza, siguiendo el estilo del Renacimiento italiano. Su monumental patio circular contrasta de forma sorprendente con la ligereza y elegancia de la arquitectura morisca circundante. Con algo más de 300.000 habitantes en la actualidad, hace 1000 años Córdoba era la capital de un poderoso califato. Y, según muchos historiadores, la ciudad más grande de Europa Occidental. En el siglo X, su población pudo llegar hasta el 500.000 de habitantes. El principal monumento de la ciudad es la Mezquita de Córdoba. La magnífica Mezquita Catedral, una de las grandes obras maestras de la arquitectura mundial. Su construcción comenzó en el año 785 después de Cristo por orden del emir Abderramán I. Durante los 2 siglos siguientes, la estructura fue ampliada repetidamente hasta convertirse en una de las mayores mezquitas del mundo islámico. En el interior de la mezquita se encuentra lo que a menudo se describe como un bosque de piedra. Más de 850 columnas de mármol, granito y jaspe sostienen una serie de arcos de 2 niveles con sus inconfundibles franjas rojas y blancas. Después de que Córdoba fuera conquistada por fuerzas cristianas en 1236, la mezquita fue consagrada como catedral católica. En el siglo XVI se construyó una nave renacentista de elevadas bóvedas directamente en el centro de la antigua sala de oración. Se dice que el emperador Carlos V, quien había autorizado la construcción, lamentó más tarde la decisión y pronunció una célebre frase: «Habéis destruido algo único en el mundo para construir algo que puede verse en todas partes». Apenas 5 millas al oeste de Córdoba, a los pies de Sierra Morena, se encuentran las ruinas de una de las ciudades más ambiciosas de la Edad Media, Medina Azahara. Hoy solo quedan fragmentos de columnatas y calles, pero hace más de 1000 años esta fue una de las ciudades más magníficas de Europa. Medina Azahara fue fundada en el año 936 después de Cristo por el primer gobernante que proclamó el Califato Independiente de Córdoba. En lugar de ampliar la ciudad existente, decidió construir una capital real completamente nueva que exhibiera la riqueza de su imperio.
Según las crónicas medievales, la construcción continuó durante casi 40 años, con miles de canteros trabajando diariamente en el lugar. Solo se utilizaron los mejores materiales, muchos de ellos importados desde distintos puntos del Mediterráneo. La piedra caliza blanca procedía de canteras cercanas. El mármol de colores llegaba del norte de África y las decoraciones de lujo eran traídas desde Bizancio. Sin embargo, la historia de Medina Azara resultó sorprendentemente breve. A comienzos del siglo XI estalló una guerra civil dentro del califato. En 1010, la ciudad fue saqueada y destruida casi por completo. Gradualmente, la antigua y gloriosa capital desapareció bajo capas de tierra, y con el tiempo incluso se olvidó su ubicación exacta. A unas 10 millas al suroeste de Medina Azahara, sobre una colina solitaria, se alza el castillo de Almodóvar del Río. Sus enormes murallas dominan el valle circundante y controlan la ruta estratégica entre Córdoba y Sevilla. Los orígenes de la fortaleza se remontan al siglo VIII, cuando se construyó en este lugar dominante la primera alcazaba musulmana. Tras la conquista de Córdoba por las fuerzas cristianas en el siglo XIII, Almodóvar pasó a estar bajo el control del Reino de Castilla. La fortaleza ocupa casi 20 acres y está rodeada por varios anillos de murallas defensivas. 9 torres, cada una con su propia historia y función, están unidas por caminos de ronda almenados. En el siglo XIX, la fortaleza había caído en el abandono y se deterioraba gradualmente. Un siglo después se inició un ambicioso proyecto de restauración con el objetivo de devolver al castillo, en la medida de lo posible, su aspecto medieval. Las obras continuaron durante casi 40 años y se consideran uno de los primeros grandes proyectos de restauración científica de un monumento histórico en España. Sevilla, la capital de Andalucía, se extiende a orillas del río Guadalquivir. Gracias a esta ubicación estratégica, Sevilla se convirtió primero en una de las principales ciudades de Al-Ándalus y más tarde en el puerto más rico del Imperio Español. Tras el descubrimiento de América, la ciudad se convirtió durante casi 2 siglos en el centro del comercio de España con el Nuevo Mundo. El mayor símbolo de aquella edad de oro es la catedral gótica más grande del mundo y una de las mayores iglesias cristianas jamás construidas. Su construcción comenzó en 1401 en el emplazamiento de la antigua Gran Mezquita de la ciudad. Según la tradición, el cabildo catedralicio declaró: «Construyamos una iglesia tan magnífica que las generaciones futuras piensen que estábamos locos». A juzgar por el resultado, lo consiguieron. La escala de la catedral es impresionante. Mide más de 440 pies de longitud, mientras que la nave central se eleva hasta casi 140 pies.
En su interior se encuentra uno de los mayores retablos dorados del mundo. Una obra monumental que tardó más de 40 años en completarse. Un capítulo muy diferente de la historia de Sevilla está representado por la magnífica Plaza de España. Fue construida para la Exposición Iberoamericana de 1929, un acontecimiento destinado a mostrar la renovación económica y cultural de España. El enorme edificio semicircular, con una superficie de casi 540.000 pies cuadrados, parece abrazar a los visitantes con su amplia curva. Frente a él discurre un canal de unos 1.600 pies de longitud, cruzado por 4 puentes ricamente decorados que simbolizan los antiguos reinos de España. Justo más allá de los muros de la Catedral de Sevilla se encuentra el Real Alcázar, el palacio real más antiguo de Europa que todavía sigue en uso. Durante más de 7 siglos ha servido como residencia oficial de la familia real española durante sus visitas a Sevilla. La historia del palacio se remonta al siglo X, cuando los gobernantes omeyas de Córdoba construyeron en este lugar una ciudadela fortificada. Cuando Sevilla fue conquistada por el rey castellano Fernando III en 1248, el palacio no fue destruido. En cambio, los monarcas cristianos decidieron conservar los mejores ejemplos de arquitectura islámica e incorporarlos a su nueva residencia real. El palacio experimentó su transformación más importante durante el siglo XIV bajo el rey Pedro I. Decidido a construir una residencia capaz de rivalizar con el esplendor de la Alhambra, invitó a maestros artesanos de Granada, Toledo y otras ciudades de Al-Ándalus. Su trabajo dio lugar a una de las mayores obras maestras del estilo mudéjar, una tradición artística surgida después de la Reconquista. El Alcázar sigue siendo no solo una de las mayores atracciones de Andalucía, sino también una residencia real en funcionamiento. En lo alto de las montañas de la provincia de Málaga, Ronda se alza sobre una enorme meseta dividida en dos por el espectacular desfiladero de El Tajo. A lo largo de la historia, esta barrera natural sirvió como una defensa casi inexpugnable. Aquí también se encuentra una de las plazas de toros más antiguas de España. La Plaza de Toros, inaugurada en 1785. Considerada ampliamente la cuna de la tauromaquia moderna, fue aquí donde la legendaria familia Romero ayudó a establecer muchas de las tradiciones y reglas que dieron forma a la lidia. El rasgo que define a Ronda es el desfiladero de El Tajo, excavado durante millones de años por el pequeño río Guadalevín. Sus acantilados casi verticales dividieron la ciudad en dos mitades que durante siglos solo estuvieron conectadas por estrechos pasos. El monumento emblemático de la ciudad es el Puente Nuevo, que atraviesa el desfiladero a casi 330 pies sobre el río. A pesar de su nombre, el puente tiene más de 2 siglos. Su construcción comenzó después de que un paso anterior se derrumbara en el cañón en 1741.
el arquitecto José Martín de Aldehuela creó un colosal arco de piedra con grandes cámaras construidas dentro de su estructura central. Durante la Guerra Civil Española, ambos bandos utilizaron el desfiladero como lugar de ejecución de prisioneros políticos. A unas 30 millas de Málaga, las pasarelas de madera se aferran a las paredes verticales de un espectacular desfiladero. A pesar de su nombre, el Caminito del Rey, este sendero no fue construido ni para la realeza ni para los turistas. Los primeros tramos de la pasarela fueron construidos entre 1901 y 1905 para facilitar el mantenimiento del sistema hidroeléctrico de la zona. En 1921, el rey Alfonso XIII recorrió la ruta durante la inauguración de la presa del Conde del Guadalhorce, dando al sendero su nombre. Con el tiempo, sin embargo, la estructura se deterioró, dejando poco más que soportes de acero oxidados fijados al acantilado. Aun siendo oficialmente cerrado, siguió atrayendo a buscadores de emociones que avanzaban con cuidado sobre el hormigón desmoronado. Después de varios accidentes mortales, el acceso al sendero fue completamente clausurado. En 2014 comenzó un gran proyecto de restauración. Y un año después, el Caminito del Rey restaurado volvió a abrir a los visitantes. Con una longitud de unas 5 millas, su tramo más espectacular atraviesa el desfiladero de los Gaitanes, donde la pasarela está anclada directamente a una pared de piedra caliza casi vertical. Situada entre las playas de la Costa del Sol y las sierras del sur de Andalucía, Málaga es conocida principalmente como un importante destino turístico. Fundada por los fenicios alrededor del siglo VIII a.C., la ciudad pasó posteriormente a formar parte del Imperio Romano. Uno de los monumentos más importantes que se conservan de este periodo es el Teatro Romano del centro de la ciudad. Sus desgastadas gradas de piedra se elevan a los pies de la Alcazaba, una residencia fortificada construida para los gobernantes musulmanes de la ciudad. Y en la cima de la colina se alza el castillo de Gibralfaro. Unas dobles murallas conectan ambas ciudadelas, formando uno de los sistemas defensivos más formidables de la Málaga musulmana. En 1487, la ciudad fue conquistada por los ejércitos de los reyes católicos tras un largo y brutal asedio. El principal símbolo de esta nueva época fue la Catedral de Málaga. Su construcción comenzó en el siglo XVI sobre el emplazamiento de la antigua Mezquita Mayor y continuó durante más de 200 años. Debido a la falta de fondos, una de las torres proyectadas nunca llegó a completarse. De ahí surgió su popular apodo, La Manquita. Desde las calles históricas de Málaga, el viaje continúa por la famosa Costa del Sol. Una de las regiones turísticas más conocidas de Europa, que recibe cada verano a millones de visitantes de todo el mundo.
Extendida a lo largo de casi 200 millas de costa mediterránea, disfruta de más de 320 días de sol al año. Su clima suave y su mar cálido han convertido esta parte de Andalucía en uno de los principales destinos turísticos de España. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, muchos de los famosos complejos turísticos actuales no eran más que tranquilas comunidades costeras. La transformación comenzó durante las décadas de 1950 y 1960, cuando España empezó a promover activamente el turismo internacional. La construcción de un aeropuerto y de grandes hoteles turísticos convirtió rápidamente a la Costa del Sol en el principal destino vacacional del país. El litoral cuenta con más de 100 playas, que suman aproximadamente 100 millas de longitud. Muchas de ellas han recibido la Bandera Azul, una certificación internacional que reconoce altos estándares ambientales y de servicios. Al este de Málaga, los hoteles de gran altura dan paso a calas rocosas, pueblos encalados y localidades costeras más tranquilas. Una de las más pintorescas es Nerja, famosa por el Balcón de Europa. Un mirador situado sobre un promontorio rocoso frente al Mediterráneo. A diferencia de los grandes destinos turísticos situados más al oeste, Nerja ha conservado la atmósfera de una localidad andaluza tradicional. Las casas encaladas descienden por las laderas hacia el mar y las estrechas calles empedradas están decoradas con flores. Sin embargo, la mayor atracción de la localidad se encuentra unas pocas millas más al este, cerca del pequeño pueblo de Maro. Aquí se encuentran las famosas Cuevas de Nerja, uno de los sistemas de cuevas kársticas más grandes y notables de España. En enero de 1959, un grupo de adolescentes de la zona se introdujo por una estrecha grieta y apareció inesperadamente en una enorme cámara subterránea. Las investigaciones arqueológicas y geológicas revelaron pronto un extenso laberinto de galerías que se extiende durante casi 3 millas. A apenas 1 hora en coche de la costa, las playas dan paso a las vastas mesetas calizas de El Torcal de Antequera. Enormes bloques recuerdan a hongos, torres, columnas, animales e incluso castillos fantásticos. Algunos parecen mantener un equilibrio imposible, como si enormes rocas descansaran sobre bases diminutas, listas para caer en cualquier momento. La historia de El Torcal comenzó hace unos 200 millones de años. En aquel tiempo, el sur de España se encontraba bajo el antiguo Mar de Tetis. Durante eras geológicas, los esqueletos de organismos marinos se acumularon en el fondo del mar, formando gruesas capas de piedra caliza. Mucho más tarde, la colisión de las placas tectónicas africana y euroasiática elevó aquel antiguo fondo marino por encima del nivel del mar. Entonces, la naturaleza inició otro proceso, mucho más lento, esculpiendo gradualmente la roca en formas extrañas. Uno de los monumentos más reconocibles del parque es el Tornillo.
Su parte superior es mucho más ancha que su estrecha base, lo que hace que la enorme roca parezca desafiar la gravedad. Las sierras del sur de España están salpicadas por los famosos pueblos blancos de la región. Sus brillantes fachadas son mucho más que una elección estética. Los gruesos muros de piedra ayudaban a mantener frescas las viviendas durante los intensos veranos andaluces, mientras que la cal blanca reflejaba el calor del sol. Las estrechas y sinuosas calles proporcionaban una sombra bienvenida incluso en los días más calurosos. Uno de estos pueblos, Frigiliana, se encuentra en las laderas de la Sierra de Almijara, a solo unas millas del Mediterráneo. El casco antiguo, conocido como Barribarto, ha conservado casi intacto su trazado medieval. Estrechas callejuelas empedradas serpentean entre casas encaladas y desembocan inesperadamente en pequeños patios íntimos. No hay dos calles iguales. Algunas ascienden por empinados tramos de escaleras, mientras otras pasan bajo arcos de piedra. Los balcones rebosan de flores. Las puertas están pintadas en intensos tonos azules y verdes y los muros se decoran con innumerables macetas de cerámica. Si Frigiliana cautiva a los visitantes por su armonía y su herencia morisca, el siguiente pueblo blanco parece una maravilla arquitectónica. Setenil de las Bodegas es quizá uno de los pueblos más extraordinarios no solo de Andalucía, sino de toda España. A primera vista parece que enormes acantilados están a punto de desplomarse sobre las calles. Gigantescos salientes de roca se ciernen directamente sobre las casas. Sin embargo, estas viviendas no fueron excavadas en la roca. En su lugar, los habitantes simplemente construyeron muros exteriores bajo los refugios naturales de piedra. Como resultado, los propios acantilados pasaron a formar parte de la arquitectura. Las enormes bóvedas de piedra caliza protegían las casas del intenso calor del verano y mantenían frescos los interiores durante los meses más calurosos. Las calles más conocidas de Setenil llevan nombres muy apropiados: Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra. La primera recibe sol durante gran parte del día, mientras que la segunda se encuentra casi por completo bajo una enorme roca que bloquea buena parte del cielo. Es aquí donde los visitantes toman las fotografías más icónicas del pueblo, en las que las casas parecen quedar aprisionadas bajo los imponentes acantilados. La siguiente parada en la ruta de los pueblos blancos de Andalucía conduce al corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema. Situada sobre una colina escarpada por encima de las aguas turquesas de un embalse de montaña, Sara de la Sierra es inmediatamente reconocible.
Las casas encaladas descienden por la ladera, mientras sobre ellas se alzan las ruinas de un castillo medieval. La historia del pueblo está estrechamente ligada a la lucha de siglos entre los reinos musulmanes y cristianos. Durante casi 200 años fue una de las fortalezas defensivas más importantes del Emirato de Granada. Durante la Reconquista, el control de la fortaleza cambió de manos varias veces. No fue hasta 1483 cuando Zahara de la Sierra quedó incorporada de forma permanente al Reino de Castilla. El monumento más reconocible del pueblo es el castillo, del que aún se conservan tramos de murallas defensivas y la imponente Torre del Homenaje. De regreso a la costa atlántica andaluza, la playa de Bolonia ofrece un fuerte contraste con los concurridos complejos turísticos de la Costa del Sol. Esta franja de arena dorada está considerada una de las últimas playas en gran medida intactas del sur de España. Incluso en plena temporada turística permite imaginar cómo era la costa andaluza mucho antes de la llegada del turismo de masas. El monumento natural más famoso de la playa es su enorme duna de arena, que se eleva más de 100 pies sobre la costa. Es una de las dunas móviles más conocidas de España y se ha convertido en un símbolo perdurable de la costa gaditana. Impulsada tierra adentro por el potente viento de levante, la duna avanza lentamente por el paisaje y va enterrando gradualmente los pinos circundantes. Por esta razón, a menudo se la describe como una duna viva. En 2001 fue declarada Monumento Natural Protegido de Andalucía. A pocos pasos de la playa se encuentran las notables ruinas de Baelo Claudia, una de las ciudades romanas mejor conservadas de España. Con el océano Atlántico como telón de fondo, estos monumentos antiguos crean una escena especialmente impactante. Mientras tanto, en el suroeste de Andalucía, las lluvias estacionales inundan las tierras bajas del Parque Nacional de Doñana durante el invierno y la primavera, transformándolas en una inmensa red de marismas y lagunas poco profundas. Con la llegada del verano, gran parte de esta agua se evapora, dejando tras de sí praderas y salinas. Este ciclo natural constante crea condiciones ideales para una extraordinaria variedad de fauna. Por encima de todo, Doñana es famosa por ser uno de los santuarios de aves migratorias más importantes de Europa. Cada año, millones de aves atraviesan el parque durante sus viajes entre Europa y África. Para muchas especies es el último lugar de descanso antes de cruzar el estrecho de Gibraltar o el primer refugio tras el largo viaje a través del desierto del Sáhara. En el parque se han registrado más de 300 especies de aves, lo que convierte a Doñana en uno de los principales destinos de observación de aves de Europa.
Sin embargo, el habitante más emblemático del parque no es un ave, sino el lince ibérico. Es uno de los felinos salvajes más raros del planeta. Hace apenas 2 décadas, la especie estaba al borde de la extinción. Pero gracias a amplios esfuerzos de conservación, su población se ha recuperado gradualmente. Entre las maravillas naturales de Andalucía hay un lugar que parece más la superficie de otro planeta. El río Tinto, que atraviesa la provincia de Huelva, es uno de los ríos más extraordinarios del mundo. Sus aguas presentan un intenso tono carmesí, a veces casi burdeos, mientras sus orillas están teñidas de tonos ocres. El nombre del río significa río rojo y apenas parece agua, sino más bien una corriente de metal líquido. Su sorprendente color es producto de procesos geológicos naturales que llevan millones de años modelando el paisaje. Bajo esta región se encuentran enormes depósitos de minerales sulfurados ricos en metales. Cuando las aguas subterráneas entran en contacto con estos minerales, microorganismos especializados desencadenan un extraordinario proceso químico. A diferencia de las plantas, no dependen de la luz solar para obtener energía. En su lugar, la consiguen oxidando compuestos de hierro y azufre. Estas reacciones vuelven el agua muy ácida, mientras que el hierro disuelto le da al río su característico color rojo. Dejando atrás las llanuras abrasadas por el sol de Andalucía, el viaje vuelve a ascender hacia las montañas. Los olivares desaparecen muy abajo y las cumbres nevadas de Sierra Nevada se elevan sobre el horizonte. Aunque estas montañas se encuentran a solo unas decenas de millas del mar Mediterráneo, las cumbres más altas pueden permanecer cubiertas de nieve durante gran parte del año. El Parque Nacional cubre más de 330 millas cuadradas y protege el corazón de la cordillera. Contiene más de 20 cumbres que superan los 9.800 pies, lo que la convierte en la cordillera más alta de Europa Occidental fuera de los Alpes. Con 11.414 pies, el Mulhacén es la montaña más alta de la España peninsular y de toda la península ibérica. Cerca se alza el Veleta, con 11.148 pies, accesible por una de las carreteras asfaltadas de montaña más altas de Europa. El habitante más emblemático de estas montañas es la cabra montés española. Gracias a la estructura especializada de sus pezuñas, puede mantener un agarre seguro incluso en las cornisas rocosas más estrechas. Situado en el extremo sureste de Andalucía, Cabo de Gata está considerado uno de los paisajes más secos de toda Europa. Algunas partes del parque reciben menos de 8 pulgadas de lluvia al año. En lugar de densos bosques, el paisaje está dominado por acantilados volcánicos, calas arenosas aisladas y llanuras semidesérticas.
Uno de los monumentos más conocidos del parque es un faro histórico que se alza sobre el espectacular arrecife de las Sirenas. A pesar de su nombre mítico, aquí nunca vivieron criaturas legendarias. El arrecife estuvo habitado en otro tiempo por focas monje del Mediterráneo, cuyos inquietantes sonidos, según se decía, recordaban al canto de las sirenas. El mundo submarino del parque es igualmente extraordinario. Gracias a sus aguas excepcionalmente claras, se han conservado extensas praderas de fanerógamas marinas a lo largo de la costa. Estos bosques submarinos proporcionan refugio a cientos de especies de peces e invertebrados y ayudan a mantener la calidad del agua. Cabo de Gata es un lugar donde la naturaleza ha conservado su carácter más salvaje y donde la presencia humana sigue siendo notablemente limitada. Olvera se reconoce de inmediato por dos monumentos que se alzan sobre su mar de casas encaladas. Un castillo medieval y una majestuosa iglesia que dominan el horizonte. Aunque los romanos estuvieron presentes aquí, el pueblo adquirió gran parte de su carácter actual durante el período de dominio musulmán. Fue entonces cuando los árabes construyeron la formidable fortaleza que pasó a formar parte de la frontera defensiva del Emirato de Granada. Sus gruesas murallas defensivas y su imponente torre del homenaje se elevan directamente desde un escarpado afloramiento de piedra caliza, dando al castillo una apariencia verdaderamente inexpugnable. Junto al castillo se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, otro de los símbolos definitorios del pueblo. Construida en el siglo XVIII, su elegante fachada y sus dos campanarios completan una de las siluetas más reconocibles de toda Andalucía. El centro histórico es un laberinto de estrechas calles empedradas, empinadas escaleras y pequeñas plazas. Las fachadas encaladas están decoradas con coloridas macetas, balcones de hierro forjado y tradicionales puertas de madera. Debido al espectacular emplazamiento del pueblo en la ladera, casi cada calle sinuosa termina en un nuevo mirador panorámico. Oculta entre los interminables olivares del centro de Andalucía se encuentra otra extraordinaria maravilla natural: la laguna de Fuente de Piedra. Aunque puede parecer un lago poco profundo común, la laguna alberga la mayor colonia reproductora de flamencos comunes de toda la península ibérica. Situada en la provincia de Málaga, cubre unas 5,5 millas cuadradas, aunque su tamaño varía drásticamente a lo largo del año. Como no tiene salida natural, el agua se evapora mucho más rápido de lo que se repone. A medida que el agua desaparece, los minerales disueltos permanecen y forman los característicos depósitos blancos de sal que cubren el lecho de la laguna. Sin embargo, Fuente de Piedra no es famosa por su sal, sino por sus aves. Cada primavera, miles de flamencos llegan para reproducirse. En años con niveles de agua favorables, la colonia puede superar los 20.000 ejemplares adultos.
Las aguas poco profundas y salinas de la laguna son ricas en algas microscópicas y pequeños crustáceos que forman parte de la dieta de los flamencos. Los pigmentos carotenoides naturales presentes en estos organismos dan gradualmente a las aves su característico plumaje rosado. Y en el corazón de la provincia de Almería se encuentra un paisaje diferente a cualquier otro de Europa. El desierto de Tabernas está ampliamente reconocido como el único verdadero desierto del continente. Su accidentado terreno de cauces secos, barrancos profundamente erosionados y colinas desnudas recuerda al suroeste de Estados Unidos. Tabernas cubre aproximadamente 110 millas cuadradas y está rodeado por varias cordilleras. Estas montañas bloquean el aire cargado de humedad procedente del Mediterráneo, creando una marcada sombra pluviométrica. Como resultado, Tabernas recibe menos de 10 pulgadas de lluvia al año, mientras que en verano las temperaturas superan con frecuencia los 100 grados Fahrenheit. El paisaje está dominado por badlands, cañones y cauces secos conocidos como ramblas. A partir de la década de 1960, el desierto se convirtió en uno de los mayores platós naturales de cine de Europa. Fue aquí donde cobró vida la imagen cinematográfica del lejano oeste conocida por millones de espectadores de todo el mundo. Andalucía es la región más poblada de España. Aquí viven alrededor de 8,5 millones de personas, casi 1 de cada 5 españoles. Sin embargo, la vida aquí rara vez transcurre con prisas. El sol del sur ha favorecido un ritmo de vida más pausado, muy distinto del de las grandes áreas metropolitanas de Europa. El día comienza temprano. Por la mañana, las calles se llenan rápidamente de gente mientras los cafés familiares abren sus puertas. Al mediodía, sin embargo, las temperaturas suelen superar los 100 grados Fahrenheit, por lo que muchas personas prefieren pasar las horas más calurosas en interiores. Aunque la siesta tradicional ya no es tan común como hace unas décadas, muchos negocios familiares todavía cierran durante unas horas después del almuerzo. La familia sigue siendo uno de los pilares de la sociedad andaluza. Los hijos visitan con frecuencia a sus padres y abuelos, y los largos almuerzos familiares de los fines de semana siguen siendo una tradición importante. La vida fuera del hogar es igualmente importante. Las plazas y los innumerables bares funcionan como una sala de estar al aire libre para la comunidad. Después del trabajo, la gente rara vez se apresura a volver directamente a casa. En cambio, pasa la tarde o la noche tomando una copa de vino y unas tapas. La cultura de Andalucía es quizá la más reconocible de España. Muchas de las tradiciones que personas de todo el mundo asocian con el país se originaron aquí. El acontecimiento más importante del año es la Semana Santa. En los días previos a la Pascua, las estrechas calles se llenan de enormes procesiones religiosas cuya historia se remonta a cientos de años. Miembros de hermandades religiosas, vestidos con largas túnicas, transportan lentamente grandes pasos que representan a Cristo y a la Virgen María.
Acompañadas por tambores, bandas de metales e himnos solemnes, las procesiones recorren las calles hasta bien entrada la noche. Andalucía está igualmente vinculada al flamenco. Fue aquí, durante el siglo XVIII, donde surgió esta forma artística única. El flamenco es mucho más que un baile, es una combinación de música, cante y una poderosa forma de narración. En locales íntimos conocidos como tablaos, los artistas suelen actuar a pocos metros del público, creando una atmósfera intensamente emocional. El flamenco está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial y sigue siendo una parte viva de la vida cotidiana. Durante siglos, la región también ha sido el hogar del famoso caballo andaluz, una de las razas más antiguas y nobles de Europa. El corazón de la tradición ecuestre andaluza se encuentra en Jerez de la Frontera. Sede de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Los visitantes pueden contemplar su espectáculo mundialmente famoso, Cómo bailan los caballos andaluces. Jinetes y caballos ejecutan movimientos de doma clásica de extraordinaria precisión que recuerdan a un elegante ballet. Pero quizá la mayor celebración popular de la región sea la peregrinación conocida como Romería del Rocío. Cada primavera, más de 1 millón de personas se dirigen al pequeño pueblo de El Rocío para honrar a una de las figuras religiosas más veneradas de España. Los peregrinos recorren decenas o incluso cientos de millas a pie, a caballo o en tradicionales carretas adornadas con flores. Durante el trayecto cantan, bailan, preparan comida sobre hogueras y pasan las noches en campamentos bajo las estrellas. Andalucía también es considerada la cuna de una tradición que ha llegado a simbolizar a España en todo el mundo, la tauromaquia. Para algunos españoles representa una parte importante del patrimonio cultural del país. Para otros es una práctica controvertida que pertenece al pasado. Independientemente de las opiniones, fue Andalucía la que desempeñó un papel decisivo en la configuración de la forma moderna de la corrida española. Los espectáculos con toros existían ya en época romana, pero la corrida moderna a pie surgió aquí en el siglo XVIII. Uno de los principales centros de esta nueva tradición fue Ronda. Fue aquí donde la famosa familia Romero sentó las bases del estilo clásico de la tauromaquia. A Francisco Romero se le atribuye ampliamente haber sido el primer matador en convertir la muleta roja en el instrumento central de la fase final de la lidia. Se dice que su nieto, Pedro Romero, lidió con más de 5.000 toros sin sufrir una lesión grave. Hoy, sin embargo, un número creciente de españoles se opone a esta práctica, argumentando que causa un sufrimiento innecesario a los animales. A pesar de la fama mundial de sus ciudades y complejos turísticos de playa, la economía andaluza sigue dependiendo en gran medida de la tierra y de tradiciones artesanales centenarias.
El mayor tesoro agrícola de la región es el aceite de oliva. Andalucía produce alrededor del 40% del suministro mundial. La cosecha de la aceituna comienza a finales de otoño y continúa hasta mediados del invierno. En el pasado, las aceitunas se recogían a mano con largas varas, mientras unas redes extendidas bajo los árboles recogían los frutos que caían. Una vez recolectadas, las aceitunas se transportan a las almazaras locales en apenas unas horas para conservar su frescura. Andalucía es igualmente famosa por su artesanía tradicional. Entre sus elementos más reconocibles se encuentran los bellamente pintados azulejos de cerámica. Artesanos especializados pintan a mano cada azulejo con intrincados motivos geométricos y colores vivos. Los azulejos decoran fachadas, iglesias y patios, dando a las localidades andaluzas su carácter inconfundible. La ciudad de Sevilla y en particular el histórico barrio de Triana es especialmente famosa por sus talleres de cerámica. Otro símbolo perdurable de la región es la guitarra española. Aunque hoy las guitarras se fabrican en toda España, Andalucía desempeñó un papel central en el desarrollo del instrumento. El flamenco sería inimaginable sin la guitarra, que hace mucho más que acompañar el baile. En los talleres locales, generaciones de maestros luthieres continúan fabricando guitarras completamente a mano, utilizando maderas cuidadosamente curadas. La cocina andaluza ha sido moldeada por siglos de influencia romana, árabe y española. Casi todos los platos se basan en ingredientes locales sencillos, pero de una calidad excepcional. El gran icono culinario de la región son las tapas. Originalmente se colocaban pequeñas rebanadas de pan o jamón curado sobre las copas de vino para proteger la bebida del polvo y los insectos. Con el tiempo, estas sencillas tapas evolucionaron hacia pequeños platos cada vez más elaborados, hasta convertirse en una tradición culinaria. Prácticamente todos los bares andaluces sirven decenas de tapas diferentes. Desde aceitunas marinadas y jamón hasta calamares fritos y carnes cocinadas lentamente. A lo largo de la Costa del Sol sigue viva una tradición culinaria con más de un siglo de historia. Los espetos de sardinas. Las sardinas recién capturadas se ensartan en largas cañas y se asan sobre fuego abierto. Este singular método de cocción nació entre los pescadores de Málaga en el siglo XIX. El pescado se sazona apenas con una pizca de sal marina, dejando que destaque su sabor natural. Durante los calurosos meses de verano, ninguna mesa andaluza parece completa sin gazpacho. Esta sopa fría nació aquí mucho antes del descubrimiento de América. Y sus primeras versiones contenían únicamente pan, ajo, aceite de oliva y agua. Después de que los tomates y los pimientos dulces llegaran a Europa desde el Nuevo Mundo, la receta evolucionó gradualmente hasta la versión que conocemos hoy.
refrescante y rico en vitaminas, resulta perfectamente adecuado para los abrasadores veranos andaluces. Otro pilar de la cocina regional es el cerdo ibérico, uno de los productos cárnicos más apreciados de España. En el oeste de Andalucía, especialmente en la provincia de Huelva, extensos bosques de encinas y alcornoques proporcionan el hábitat ideal para los cerdos ibéricos negros. Durante el otoño se alimentan principalmente de bellotas de encinas y alcornoques, lo que da a la carne su característico sabor a frutos secos. Es aquí donde se produce el célebre jamón ibérico de bellota, considerado ampliamente uno de los mejores jamones curados del mundo. El proceso de curación puede durar entre 3 y 5 años, y las mejores piezas suelen venderse por cientos o incluso miles de dólares. Nuestro viaje por Andalucía está llegando a su fin. Hemos recorrido ciudades antiguas, ascendido hasta cumbres cubiertas de nieve y nos hemos adentrado en paisajes que parecen de otro mundo. Pero quizá el mayor descubrimiento de Andalucía no se encuentre en su naturaleza. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, casi 1000 años después del apogeo de Al-Ándalus, su herencia árabe puede verse literalmente por todas partes. Ha sobrevivido no solo tras los muros de la Alhambra y bajo los arcos de la mezquita de Córdoba, sino que se ha convertido en parte del propio carácter de la región. Las huellas de siglos de convivencia entre distintas culturas han perdurado en la música, la gastronomía y las costumbres cotidianas. Aquí, Oriente y Occidente nunca existieron completamente separados. Se encontraron, chocaron, tomaron ideas el uno del otro y poco a poco crearon algo nuevo. Cuando los reinos cristianos recuperaron estas tierras, la historia de Andalucía no comenzó de nuevo. Se levantaron catedrales sobre antiguas mezquitas. Aparecieron campanarios sobre antiguos minaretes. Los monarcas cristianos siguieron viviendo en palacios moriscos. Fue de esta mezcla de donde surgió gradualmente la Andalucía que conocemos hoy.